Saludos maestras, maestros, me da muchísimo gusto compartir este pequeño video con ustedes, donde pues vamos a ir analizando lo que es el trabajo de la presente semana para nuestra tutoría. Nos dice aquí que vamos a hablar ahora sobre la comprensión y el uso del currículo como competencias docentes fundamentales para lograr que todos los alumnos aprendan. Entonces, si ustedes recuerdan, a lo largo de las últimas semanas hemos estado analizando diferentes elementos, sobre todo de nuestro modelo actual, el Plan 2022, ¿no? Entonces, pues ha llegado el momento de empezar a aterrizar todos esos elementos que hemos ido aprendiendo, llámese campos formativos, llámese contenidos, llámese procesos de aprendizajes, ejes articuladores, etcétera, para pues empezar a aterrizarlo en nuestra aula de una forma pues óptima, de la forma más ideal posible. Entonces, pues bueno, ese es el reto que tenemos ahora y pues vamos a empezar a trabajar, ¿no? La intención de que, bueno, conociéramos en un primer momento todos los elementos es que pues ahora pues vayamos de una forma más fácil alcanzando pues las metas de aterrizar el plan de estudio en el aula. Por eso es este nuevo tema. Muy bien, pues vamos a ver en qué momento nos vamos encontrando ya de la comprensión curricular. Si nosotros observamos, pues empezamos con la publicación del Diario Oficial de la Federación, el documento principal del Plan de Estudios 2022, ¿no? Si se acuerdan, ahí estuvimos analizando un poco de, pues, del contexto en el que se desarrolla después de la pandemia, pues, la clase de personas que queremos ver, cómo se va ligando con el artículo 3º, con la Ley General de Educación. Todo esto, pues, ¿quién lo va haciendo? Pues la Autoridad Educativa Federal, ¿no? Ya una vez que hizo todo esto y se estructuró nuestro plan de estudios, empezamos a analizar diferentes elementos. La parte de los programas se dividían en tres, que era el sintético, el analítico y la planeación didáctica. Entonces, estuvimos analizando en las últimas sesiones los programas sintéticos, sobre todo pues el de la fase 6, que es el que nos corresponde a nosotros como docentes de secundaria. Vamos a empezar ahora con el entendimiento o con la comprensión de un programa analítico. Vamos a tener algunos acercamientos, puesto que pues, el programa analítico se debe de realizar en general con todo el colectivo docente. No sabemos que pues, no todo nuestro colectivo docente pertenece a este grupo de tutoría, ¿no? Sino que esto está dirigido a compañeros de nuevo ingreso. Pero pues la intención es dar pequeñas orientaciones de cómo lo podemos ir desarrollando, de algunas estrategias, porque recuerden que se decía que cada escuela es única. Entonces, puede ser sobre todo quienes han tenido experiencias de trabajar en interinatos en diferentes escuelas, que de una forma tienen, que en un lado tienen un formato, que en otro lado tienen otro y que en otro lado tienen otro. Entonces, es por la forma de trabajar. No, no necesariamente se va a hacer exactamente de la forma en la que estamos checándolo. Sin embargo, pues la ventaja es que tenemos pues, una referencia que va a valer la pena ir comparando con nuestros demás compañeros, la forma en la que están trabajando y nos puede dar nuevas ideas para mejorar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, pues bueno, lo último, pues ya es que lleguemos a la planeación didáctica, ¿no? Que ya es aterrizar todo lo que hemos analizado pues, en el aula. Pues tenemos aquí ahora, miren, un poquito acerca del programa analítico. Entonces, lo que les mencionaba, la construcción va a ser de acuerdo a las decisiones, tiempos, condiciones de cada escuela, ¿no? Entonces, pues va a ser muy diferente en cada momento. Eh, Se va a trabajar en la colectividad, ¿no? A partir de un diálogo continuo, no con los docentes solamente, sino con la comunidad. Dice, y la construcción de acuerdos en favor de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Dice que su construcción implica un proceso de trabajo continuo. No vamos a elaborar un programa analítico al momento nada más y lo vamos a ir desarrollando, sino pues que se requiere pues estarlo trabajando en todo momento, de forma continua, estar haciendo ajustes, estar haciendo aterrizarlo e incluso, aunque tengamos un programa analítico en algún ciclo escolar que digamos, wow, es muy bueno, me gusta, no podemos aplicarlo de un año a otro, porque tal vez las necesidades sean diferentes, los alumnos son diferentes, incluso a lo mejor si me cambio de escuela y digo, este programa me funciona aquí, puede ser que no funcione en otro lado.
¿no? ¿Por qué? Porque va siempre a partir de las necesidades del colectivo docente, de los integrantes de la comunidad y pues de todo lo que se va observando durante la práctica del mismo, ¿no? Entonces, pues vamos a ir continuando. ¿Qué más podemos ir platicando acerca de nuestro programa analítico? Vamos a ir trabajando pues diferentes aspectos de él a lo largo de las próximas sesiones. Eh, por ejemplo, ahorita vamos a empezar a hacer un análisis del contexto socioeconómico de la escuela y parte de la contextualización, pero también me dice que hay otra versión que es el codiseño de contenidos. Vamos a hablarlos así en lo general. Me dice que el análisis del contexto socioeducativo de la escuela pues va a reconocer las condiciones socioeducativas de la escuela. Esto lo vamos a llamar una lectura de realidad. ¿Qué vamos a identificar ahí? Pues principalmente las problemáticas que nos van a servir como punto de partida para pues contextualizar todo lo que se encuentra en el programa sintético. Ese va a ser el reto. Y sobre todo, bueno, también nos habla aquí de un codiseño de contenidos. Más adelante vamos a trabajar. Contextualización. Decíamos que no es lo mismo el México urbano que el México rural, que el México del norte, que del sur, que del central, que el que está en zona costera, que el que está en zona montañosa, que el que está en un vallecito, el que está en una zona desértica. México es muy amplio, es muy rico, es muy diverso y eso pues nos va a generar que tengamos que contextualizar el programa para que realmente tenga significado, el programa sintético. Entonces, por eso es el analítico. Nos dice ahí que este es el trabajo con los contenidos y procesos de aprendizaje de los programas sintéticos en sus distintas fases, a partir de situaciones o problemas identificados en el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Y ya por último, pues tengo esta parte de codiseño de contenidos. ¿Qué es esto del codiseño? Pues bueno, que vamos a incorporar algunas cuestiones locales que no se encuentran en los programas sintéticos o de las mismas disciplinas, pero que son necesarias para poder aterrizar bien la propuesta curricular. Les voy a dar un ejemplo. A lo mejor estamos trabajando una problemática que existe, no sé, yo observo una problemática que existe del embarazo adolescente, ¿no? Entonces vamos a empezar a realizar algunas encuestas, ¿no? En el área de matemáticas, pero resulta que pues tenemos cierta complejidad, aunque a lo mejor es la presentación de la información, el contenido de matemáticas, ¿no? La elaboración de gráficas, la lectura de gráficas, tengo ciertos problemas con obtención de promedio, las mismas operaciones básicas. Entonces es necesario volverlos a incluir o volverlos a ligar para pues poder realmente alcanzar el contenido que estoy esperando, ¿no? Ese proceso de desarrollo que estamos generando. Eh, ¿Cuál es el primer paso? ¿No? Pues va a ser reconocer nuestro contexto. Es lo más valioso que tenemos porque pues vamos a entender el punto de partida y le vamos a ir dando significado real a todo lo que está programado en nuestro plan sintético. Entonces, pues nos dice aquí que realizar el análisis del contexto socioeducativo contribuye a perfilar un horizonte de acción orientado a posibilitar que aquello que se hace en y desde la escuela cobre sentido y significado para las personas que lo conforman. Recordemos que parte valiosísima de este plan, no ya no ponemos a todos los alumnos al centro, sino ponemos a la comunidad al centro. La escuela pues pertenece a una comunidad y debe de tener un sentido para ella, para la vida, para el impacto social que realmente queremos generar. Entonces, de ahí la importancia pues de entender en dónde estamos parados y cuáles son las necesidades para poder después saber cómo vamos a contribuir. Nos dice aquí, leer la realidad, perdón, es un ejercicio fundamental para vislumbrar aquello que queremos cambiar, las situaciones que demandan transformación, así como las formas en que podemos hacerlos.
entendiendo que la realidad nunca es fija e inamovible. Entonces, es lo que les comentaba, tal vez este ciclo escolar tuvimos una necesidad y el otro ya no, o la vamos a tener, pero tenemos que combatirla de una forma diferente. Los tiempos cambian, entonces un problema analítico realmente nunca va a estar terminado, la parte que nos van mencionando, porque pues la sociedad tiene un cambio constante y por lo tanto nuestro programa también va a tener un cambio constante. Vamos a ir continuando. Dice que la problematización es fundamental, ya que nos permite cuestionar, ampliar, profundizar o replantear lo que pensamos y sabemos sobre nuestro entorno. Entonces, pues va a ser, ha platicado como docentes, es sumamente importante reflexionar todo el tiempo, porque al final de cuentas esta parte de estar analizando desde antes de lo que vamos a hacer, durante lo que estamos haciendo, cómo estamos reaccionando a eso y después para esa evaluación y esa mejora continua, pues bueno, es muy importante que en esa reflexión de antes pues le demos un significado real a lo que vamos a enseñar, ¿no? A partir pues de una contextualización. Vamos a ir continuando. ¿Qué más debo de ir viendo para reconocer este contexto? Tenemos aquí algunas preguntas que nos van a ser de mucho apoyo realmente para pues poder darnos una pequeña idea de lo que cómo podemos empezar a estudiar y a reflexionar, ¿no? Recuerden que esto, lo ideal es que lo trabajemos no nada más con el colectivo docente que tenemos en la institución, sino pues también de cierta forma con otros actores, ¿no? Llámense los directivos, los padres de familia, las personas que viven cerca de la escuela, incluso con los mismos estudiantes. Pues tenemos aquí algunas preguntas guías, ¿no? Por ejemplo, de los estudiantes que saben y que desean aprender, cómo es el entorno en el que viven, qué hacen antes y después de acudir de la escuela, cuáles son sus intereses y preocupaciones, qué tipo de actividades, estrategias o proyectos de aprendizaje les han generado como que más interés, cómo son las relaciones entre ellos y ellas, si a lo mejor son violentas, agresivas, no sé, cómo nos relacionamos con nuestros estudiantes, también cómo es ese trato de los docentes a los alumnos, hay confianza, somos muy alejados, muy estrictos, no sé. También viene la parte de analizar a las familias de nuestros estudiantes, ¿no? Cómo están conformadas, si es una familia tradicional, monoparental, si a lo mejor ya están con la madrastra y el padrastro, con los abuelos, los tíos, a lo mejor tenemos familia de hijos son hijos de migrantes y se quedan con otro tipo de familia. Es muy interesante siempre entender las necesidades que están teniendo, ¿no? Qué vínculos hemos establecido con ellas, si nada más las vemos al día de la inscripción, si están todo el tiempo ahí, si hemos hecho actividades o tareas para quedarnos con ellos, cuál es su lugar de origen, si hablan qué lenguas hablan, cómo se involucran los padres en la formación escolar, a lo mejor los papás no tienen escolaridad más que primaria en esa zona y pues ellos están en secundaria, pues va a ser difícil que los ayuden de repente en algunos momentos, ¿no? O a lo mejor son profesionistas y bueno, toda esa parte es importante, ¿no? También hay que analizarlos como docentes. ¿Cómo nos conformamos? ¿Cuáles son las mejores fortalezas que tenemos y también las dificultades, ¿no? Aquí tenemos otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, ahora de la comunidad, ¿en dónde estamos inmersos? Las principales problemáticas que se viven, qué conocimientos y saberes de la comunidad se pueden aprovechar, las lenguas que se hablan, las principales actividades y tradiciones de la comunidad, los vínculos que hemos establecido con las personas de la comunidad, que muchas veces pues la escuela está ahí, pero no establece vínculos reales, ¿no? Y también los espacios educativos, ¿no? Es muy importante saber pues, nuestra realidad también como institución en parte de infraestructura, en parte de materiales. Pues bueno, esas preguntas, ¿qué espacio intentamos modificar para cualquier persona que pueda expresar de una forma, la escuela de forma segura, ¿no? ¿Qué materiales educativos tenemos y requerimos de acuerdo con las características de nuestro alumnado? Pues bueno, son diferentes elementos muy importantes, muy valiosos, que nos van a permitir entender en dónde estamos sentados, ¿no? Entonces, pues
pues vale la pena discutirlas con el colectivo docente para poder pues empezar a tener una lectura de nuestra realidad. Son preguntas guías, únicamente eso es lo que debemos de ir sabiendo, ¿no? Aquí otra cuestión que le comentaba, ¿no? En su momento, pues es que no solo nos debemos de enfocar en en lo que dicen lo que decimos como docentes. A veces como docentes pues nos podemos dejar guiar ya por una educación, por una cultura, por una forma de pensamiento propia. Y pues tenemos una perspectiva. Como adultos, ¿no? Mejor más o menos no sé cuántos sean el colectivo docente, porque luego hay mucha variación, hay maestros de 25 años y hay maestros de 65, ¿no? Entonces, 40 años, pues la educación ha ido cambiando, las formas de ver la vida, el acceso a las tecnologías, las necesidades, entonces, si desde ahí hay una gran riqueza, no es lo mismo un maestro que tiene hijos, uno que no, uno que tiene dos trabajos, uno que, o sea, todo eso, pues hace que su forma de ver la vida sea diferente, ¿no? Eh, Sin embargo, no debemos de perder de vista que también hay más personas que tienen otras percepciones. Porque aunque seamos docentes, hay cosas como docentes nada más las vemos nosotros y los demás no. Entonces también es importante escuchar otras partes, no solamente que nos escuchen. Nos dice ahí, pues bueno, que vale la pena para conocer nuestro contexto revisar producciones de los grupos escolares, qué es lo que hacen, qué es lo que se expresan, cómo se expresan, que demuestran esa parte, ¿no? Observaciones durante la jornada escolar, ¿no? Cómo se comportan a la hora de entrada, a la hora de receso, a la hora de la salida, cuando hay junta de padres de familia, en clase de educación física, en qué momentos hacen más ruido y eso, porque bueno, vamos entendiendo los gustos e intereses de nuestros estudiantes. Conversaciones con estudiantes durante las clases o el receso escolar. Fíjense que esta parte está muy interesante porque pues, muchas veces cuando vamos platicando con ellos, pues nos van diciendo lo que sienten, lo que piensan, sobre todo cuando logramos aparte de no juzgar, de no, sino nada más escuchar a nuestro estudiante, nos permite darnos una idea de lo que vive, ¿no? De la realidad que se va desempeñando. Y es muy enriquecedor también, ¿no? Nos dice ahí recorridos por las inmediaciones de la escuela y conversiones con los integrantes de la localidad, ya salir de la escuela, ya conocer un poquito a los alrededores, ¿no? ¿Qué tipo de canchas hay? ¿Qué tipo de negocios? El transporte, a qué se dedican las personas de la zona, qué tipo de actividades hay, pues bueno, todo eso también nos va dando un panorama de lo que es el contexto. Conversaciones con familias de estudiantes y otras personas de la comunidad o participantes en actividades escolares, decíamos, no solo como docentes, incluso no solo a los alumnos, a las autoridades educativas, a los padres también, a la gente de alrededor, y dice que un análisis de los aprendizajes de sus estudiantes y de los resultados de evaluaciones diagnósticas, ¿no? Por eso todo el tiempo pues se nos pide evaluar, la evaluación es constante, tenemos diferentes momentos, ¿no? La diagnóstica pues es muy importante porque también nos va a permitir más o menos estamos parados y cómo podemos ir avanzando, ¿no? Aquí, después de todos estos elementos que nos van a permitir hacer una lectura de nuestra realidad, vamos a hablar sobre dos preguntas que son muy valiosas para ya poder ir dando sentido a la lectura de la realidad. Porque bueno, ya entendí en qué contexto estoy parado, ya entendí por qué estamos aquí, ya entendí qué es lo que estamos sufriendo, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué cosa como escuela podemos hacer? Pues, aquí tengo dos preguntas, ¿no? Dice, ¿cuál es el trabajo formativo que se puede hacer desde la escuela para contribuir de manera significativa a la vida de estudiantes y comunidad? Volvemos a lo mejor al ejemplo del embarazo adolescente. La escuela, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Cómo puede trabajar de forma significativa para esa parte de la vida de los estudiantes? Um, en este caso, a lo mejor se me ocurre que para el área de lenguajes, no pudiéramos desde representar en la parte de español, no una investigación,
puede hacer algún artículo, algunos cuestionarios para entrevistar a las personas, qué es lo que va pasando, o también analizar la calidad de vida de las madres después de que tienen a sus hijos, los retos a los que se enfrentan, no, a lo mejor desde el área de matemáticas, pues la aplicación de las encuestas, del promedio, del manejo de la información, a lo mejor desde el área de eso de las ciencias, ¿no? De todo lo que es pensamiento, del área del campo formativo de pensamientos, ¿no? Saberes y pensamiento. Parte de biología, conocer los métodos anticonceptivos, nuestro cuerpo humano, las etapas del embarazo, ¿no? Las etapas de la vida del ser humano, cómo son los diferentes tipos de reproducción en animales, plantas, vivíparos, todo ese rollo, ¿no? A lo mejor desde la historia, podemos revisar un poco hay de ética entre las sociedades, la parte de la población, de la formación, podemos manejar temas como lo que es el acceso a métodos anticonceptivos, la legalización del aborto, si está bien, si está mal, hacer debates, qué nos dicen las leyes, sobre los derechos y obligaciones, ¿no? Al tener un hijo, pues bueno, muchas cuestiones que si empezamos a ver si podemos hacer como escuela y lo aterrizando a partir de una problemática. ¿No? Nos dice ahí cómo plantearían ustedes las situaciones o problemas identificados, qué aprendizajes consideran necesario favorecer en sus estudiantes, ¿no? Entonces aquí ya estaba yo dando algunos ejemplos de, bueno, a partir de esta problemática, todo lo que podemos ir sacando en las diferentes áreas. Eso es lo interesante de este plan. Sí es muy importante que, sobre todo en secundaria, eh, cada docente no tenga su propio proyecto. Es un error que se está cometiendo muchísimo y que yo sé que va a ser difícil de ir eliminándolo en un corto plazo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas como docentes nos vamos ligando a la escuela en la que estamos y pues, lo que se dice, lo que se va haciendo. Pero no tendríamos que tener cada quien una problemática e ir trabajando un proyecto cada mes, cada trimestre, cada, no sé, 15 días, cada que entregan planeaciones. Eh, Tendríamos que tener un proyecto general, un proyecto para nuestra comunidad y ahora sí vamos a ir construyendo para al final hacer alguna integración ya entre todos, algún proyecto, a lo mejor de esto se me ocurre, podríamos hacer una campaña a través de los medios tecnológicos que lo saque la escuela, pero pues todo lo que fue alrededor para construir esta campaña, ¿no? Pues va a valer muchísimo la pena. Esa es la intención de esta parte de la contextualización, de entender, de hacer una lectura de la realidad, de entender, y eso es a la parte que quiero llegar. Que ahorita como docentes empecemos a analizar, digamos, 3 problemáticas y a partir de eso, pues bueno, empecemos a construir todo un programa, todo un plan analítico. No nos sirve de nada tener 1000 problemáticas si no las vamos a poder abarcar, ¿no? Dicen que hay que mucha barca poco aprieta, ¿no? Entonces a lo mejor se me ocurre que en un ciclo escolar podemos tener 3, 2, incluso hay escuelas que dicen, pues tenemos que manejar una problemática, la vamos a agotar bien. Bueno, pues es la primera parte, ¿no? Vamos a hacer una lectura de realidad con la intención pues de empezar a aterrizar qué es lo que espera la escuela, de qué podemos hacer desde la escuela para esa problemática y posteriormente pues analizaremos qué es lo que vamos a hacer. Por último, para ir ya finalizando este video, y ya fue un poquito largo, vamos a realizar las actividades de la semana, ¿no? Les he comentado la semana pasada que íbamos a hacer un video. Voy a hacer un pequeño cambio de planes con la intención de que, bueno, también no complique yo más sus tiempos y sigamos aprovechando pues el material que llevamos, ¿no? Hasta este momento nosotros ya tenemos un análisis de nuestro plan sintético, en especial de la parte de la disciplina, ¿no? Les pedí que conocieran, bueno, que fueran checando de forma muy breve las finalidades, las especificidades, los contenidos y los procesos de aprendizaje y que los fueran más o menos dando o dosificando la palabra correcta para que pues tengan una temporalidad de cómo lo podríamos manejar. Obviamente toda esa temporalidad pues no va a ser final porque pues va a depender mucho de su escuela y de los que vamos a hacer, pero la intención es que con ese elemento pues ya tenemos un breve repaso de los objetivos que quiero yo hacer desde el campo formativo, desde la disciplina que estoy dando. Vamos a tener que empezar a integrarlas a algún proyecto. Ese va a ser el reto.
Pero para ello necesito primero entender mi realidad. Vamos a analizar por lo menos 3 problemáticas que suceden en la comunidad en la que se encuentra tu escuela. Para ello, pues bueno, les compartí una plantilla en Word con algunas preguntas que considero que les pueden servir, ¿no? Ustedes pues, son libres en esa parte de poder agregar más preguntas, de poder, si sienten que alguna no sirve, se puede suprimir, no hay ningún problema. Aquí la cuestión es que, bueno, encontremos 3 problemáticas y más o menos empecemos a ver qué es lo que puedo hacer. Y pues para el foro semanal hay cuestiones que aunque estemos en diferentes contextos, puede que coincidamos, puede que no. Vale mucho la pena entender qué es lo que está viviendo cada docente en su comunidad. Por eso la pregunta es cuál es la problemática principal que sufre la comunidad en donde nos desenvolvemos. Habrá cosas que se repitan, habrá cosas que no, habrá algunas problemáticas que a lo mejor no hayamos analizado y son importantes. Entonces, pues va a valer muchísimo la pena el foro de esta semana. Maestros, maestras, pues me dio muchísimo gusto compartir este video. Recuerden que pues la intención es irlos apoyando. Entonces, cualquier duda que lleguen a tener con las presentes actividades, se pueden comunicar con un servidor y ya nos estamos viendo la próxima semana, ¿no? Pues cuídense mucho, que estén muy bien. Les deseo un excelente día. Hasta luego.